Bueno, entonces, pues la idea, como decía el profesor al principio, es mostrar, pues tratar de mostrar un poco en qué estamos en la tesis y mirar si de pronto logramos clarificar un poco algunas cosas que quedaron muy en el aire en la presentación anterior. Entonces, la agenda es similar a lo que teníamos. Voy a detener aquí mi video un momento por problemas de ancho de banda. Pero entonces la agenda es un poco similar a la que tuvimos en ese entonces y es mirar el contexto, la problemática, los retos de investigación, el trabajo actual y, digamos, las direcciones futuras que vemos, como la agenda de investigación que tenemos. Entonces, pues esta imagen ya la vimos también en el momento anterior, no me voy a detener mucho. De pronto, para los que no estuvieran en su momento, contextualizar rápidamente que tenemos un estudio de unos niños que nacieron prematuros y a los cuales durante un tiempo de aproximadamente un año se les hizo un seguimiento cercano y posteriormente se volvieron a contactar 20 años después para hacer un seguimiento de cómo habían evolucionado en diferentes aspectos, sobre todo desde el ámbito de las neurociencias. Vale la pena aclarar que esos niños que nacieron prematuros fueron asignados de manera aleatoria, algunos a tratamiento de madre canguro y otros a tratamientos tradicionales. Entonces, digamos que de manera muy general, este es el dataset que nosotros tenemos. Ahora bien, sobre ese dataset hay un conjunto de especialistas de diferentes disciplinas y con diferente nivel de experiencia que quieren ir sobre ese dataset, o la necesidad que tienen es ir sobre ese dataset en búsqueda de posibles patrones de causalidad o de correlación entre las diferentes variables que se midieron, ya que se tienen variables asociadas a partes morfológicas, variables asociadas a aspectos sociales, variables asociadas a resultados cognitivos. Entonces, hay un conjunto de expertos que quieren ir sobre ese dataset y ese conjunto de expertos, pues, ¿qué puede suceder o qué es lo que sucede o lo que se manifiesta como una problemática en la comunidad académica en este ámbito de la visualización de información y la analítica visual? Es que ante ese universo de información, de entrada el especialista se ve enfrentado a una necesidad de tomar decisiones de qué observar, qué característica contra qué característica, si de pronto hay que hacer algún proceso sobre una de esas características, cuál es pues me atrevo a decir cuál es el mejor algoritmo, cuál es la mejor operación sobre esos datos. Y pues de esta gráfica que la tomo de una estudiante de la Universidad de Berkeley, el mapita pues del explorador, se observa cómo un investigador o un usuario se puede perder y de pronto llega de pronto, o sea, digo yo perder de pronto de manera inadecuada, pero en esa seguidilla de pasos que va tomando, esas decisiones que va tomando, pues llega a un resultado que puede ser interesante, puede estar relacionado con lo que él quería o con algo que le resulta interesante, pero pues de entrada sabemos que en este ámbito médico el tiempo resulta una restricción fuerte para los especialistas. Entonces, pues en el tiempo que tuvo, en este caso, esta analogía, el especialista llega acá y se está perdiendo de unos insights o de unos conocimientos más fuertes. Entonces, avanzo más rápido. Ese es el contexto y ese contexto pues hay unas problemáticas identificadas, o sea, es necesario identificar cuáles son las características relevantes para llegar a esos insights que veíamos en el gráfico anterior y la expertise de los usuarios pues es variable, como lo mencionaba. Eso nos enfrenta a estos retos de investigación. Entonces, ¿cómo representar esos datos que tienen una naturaleza heterogénea y longitudinal? ¿Cómo representarlos de manera que permitan una tarea de análisis visual, pues que se logre realizar una tarea de análisis visual efectiva y poder encontrar relaciones de causalidad y de correlación? Facilitar, entonces el reto es facilitar esa exploración y proveer un
un ambiente que permita integrar los conocimientos de los diferentes especialistas. Entonces es la representación, cómo avanzar en esa exploración, guiar un poco al especialista en esa exploración y cómo lograr combinar el conocimiento de especialistas de distinto background y de diferentes disciplinas. Eso nos lleva a poner como un statement de la tesis, algo como lo siguiente, o sea, lo que queremos es, el objetivo de investigación es empoderar a los sujetos con herramientas, a los usuarios, perdón, con herramientas que soporten de alguna manera, sus inquietudes analíticas, sus cuestiones analíticas, para facilitar el descubrimiento de insights. O sea, eso es lo que el objetivo de la investigación. Y el statement de ese objetivo es que la analítica visual y la ingeniería de características son útiles o resultan útiles para proveer asistencia a los usuarios hacia una exploración inteligente de tal manera que pues, se logre o motive la exploración de datos longitudinales, el análisis exploratorio de datos longitudinales. Entonces, hay algunos elementos ahí importantes en ese statement y son el tema de la analítica visual y la ingeniería de características como elementos que vemos pueden resultar útiles para guiar al usuario en la exploración de esos datos. Este es el diagrama de Visual Analytics del profesor Kane. Pues básicamente es lo canónico en esta materia y lo muestro como referencia para después poder ver esta gráfica, donde en ese diamante los aportes, las contribuciones que queremos hacer están en esta parte donde están los modelos, con unas características proactivas en la exploración, y en la visualización, donde, pues, como ustedes se pudieron dar cuenta por la presentación de Diana, siempre hay, hay posibilidades como de aportar en el tema de las interacciones, de los tipos de visualizaciones, de la interacción con los datos. Entonces, por eso marqué en amarillo estas dos opciones. Aquí es donde me quiero concentrar un poco más rápidamente y es en el trabajo que se está haciendo en este momento y las contribuciones que vemos asociadas en ese trabajo. Entonces, pues este es un título tentativo desde lo que estamos haciendo y es la comparación de volúmenes cerebrales entre sujetos prematuros que fueron asignados al cuidado canguro y otros que fueron asignados al cuidado tradicional. Este trabajo que estamos haciendo tiene por ahora dos tareas muy pequeñitas y es comparar los individuos a nivel de grupos y analizar la información, en este caso estructural volumétrica del cerebro, son como las tareas que se tienen, y encontrar relaciones entre el carácter cognitivo y el carácter volumétrico. Y eso nos llevó a unas consideraciones en el diseño de lo que estamos montando y es pues descargar un poco el tema del cálculo analítico básico o estadístico básico de los especialistas, presentar características correlacionadas sin interrumpir mucho la interacción del especialista y permitir el direccionamiento interactivo a manera de recomendaciones o de intereses por parte del usuario. Entonces, digamos que voy a presentar algunos pantallazos de lo que tenemos y es, pues es una aplicación hecha en un prototipo muy rápido usando R. Acá básicamente le mostramos al especialista los resultados a nivel numérico de la comparación entre volúmenes. El especialista tiene a su izquierda algunos controles para verificar qué quiere ver para verificar, perdón, qué regiones del cerebro quisiera comparar o en qué regiones del cerebro se quiere concentrar para la comparación inicial. Después el especialista puede visualizar ya los datos, por ejemplo, acá algo básico, un diagrama de bigotes o de cajas para comparar cómo se diferencian los diferentes grupos, el grupo control, el grupo canguro y el grupo referencia, en diferentes regiones o subregiones del cerebro, según su selección. En este caso, pues el especialista le pueden llamar la atención, por ejemplo, o sea, encontrarse con este tipo de situaciones donde se ve que el método canguro, a nivel, digamos, de volúmenes, logra llevar a los sujetos o desarrollar pues los niños, llevarlos pues como algo más cercano a la referencia.
por decirlo de manera muy abrupta. Entonces, digamos, el especialista puede iniciar acá, posteriormente pasa y dice, no, ahora quiero, pues se le estamos brindando la operación de las salidas cognitivas. Este es un examen que evalúa esas características y es el examen de WASI. Y sucede de pronto lo mismo, él empieza a visualizar diferencias que le resultan interesantes. Y, por ejemplo, puede marcar el resultado de este examen, que es de diseño de bloques, que también está por grupos. Entonces, el especialista, supongamos que ha marcado su interés en la región, en esta región, por ejemplo, acá, del left pallidium, donde el programa Canguro parece llevar a los sujetos a una mejor condición, por decirlo abruptamente, me disculpan la terminología médica, pero, y acá, de pronto le llama la atención esto, entonces ya él quiere saber si eso sí está relacionado una cosa con la otra, entonces pasa a una correlación entre los volúmenes y los resultados del WASI, y encuentra pues unos niveles de correlación de pronto interesantes, que esta sería otra pestaña de la aplicación, donde se le permite al especialista entonces, inicialmente estaba, como dice el profesor Tiberio, y me perdonan un poco la informalidad, estaba concentrado en la parte estructural anatómica del sujeto, después un poco en el funcionamiento, cuando pasó a las salidas cognitivas, y ahora está en la relación de esa parte anatómica con el funcionamiento, digamos, medido en esas salidas cognitivas. Entonces, esta aplicación es lo que le estamos por ahora, o sea, estamos en un trabajo con los especialistas de la fundación. ¿Y qué contribuciones vemos acá? Pues de entrada, ahí se está investigando en una representación, por ahora no representación conjunta, pero representación que permita ir sobre esos datos de naturaleza longitudinal de manera estructurada, como lo acabamos de ver en la aplicación. Y un sistema que acelere, hasta ahora esa búsqueda sigue siendo completamente manual. O sea, hasta este experimento estamos trabajando, el especialista está guiando todo el análisis, todo depende del especialista. Entonces, herramientas que aceleren esa búsqueda de patrones para encontrar correlaciones o causalidad. Entonces, este experimento o este estudio nos está permitiendo estas contribuciones. Ahora, ¿cuáles son las direcciones futuras? Este se me fue acá. Bueno, esta imagen la tomé de la Universidad de Berkeley también, pero la idea es guiar al especialista desde un ambiente donde pueden haber muchas dudas a los insights, como veíamos al principio. Esta era en realidad la que quería mostrar, y es que finalmente el especialista termina interactuando con algo como similar al experimento que estamos haciendo, pero ya llevándolo con algo adicional. Entonces, es lo mismo, arranca con, veamos si hay diferencias en los volúmenes cerebrales, ahora veamos si hay diferencias en los WASI, veamos si hay una correlación entre el resultado de los WASI y los volúmenes cerebrales, y pues acá, digamos, coloco como un muñequito más ilustrativo que cualquier otra cosa, donde con la ingeniería de características, a partir donde el especialista se concentró, más aspectos interesantes que encuentre, me atrevo a decir de manera automática, pero no, o sea, automática es un poco con miedo lo digo, el programa le muestra qué más puede haber interesante alrededor de eso, no solo respecto a los exámenes WASI, sino, por ejemplo, a otros tipos de exámenes donde se vea relaciones con los volúmenes cerebrales. Aquí es donde tendría protagonismo el tema de la ingeniería de características. Y termino con esto, que es un poco como la contribución que se quiere tener, y es construir sobre la ingeniería, sobre técnicas de ingeniería de características y visualización de información, de tal manera que se contribuya hacia una conversación proactiva entre los usuarios y los datos, y se acelere la exploración hacia los insights.